Bien, vamos a iniciar ya con la sesión. La última vez que estuvimos ya reunidos, estuvimos hablando sobre otros de los apartados que conforman el proyecto de investigación y hoy vamos a cerrar ya con los últimos apartados del mismo. Ya no va a haber otra sesión sincrónica en la que vamos a coincidir. Igual se los comento porque ya el próximo fin de semana ya es la entrega como tal del proyecto final, que bueno, al menos para mi asignatura pues va a estar muy sencillo. Ya no va a ser el examen que les había comentado, va a ser algo más sencillo que ahorita les voy a explicar. Así que bueno, no se preocupen, que va a estar fácil y va a tener bastante valor esa actividad. Así que bueno, van a ser prácticamente regalados esos puntos que les voy a dar del proyecto final. Solamente para quienes todavía tienen pendientes actividades por entregar, es importante que igual se comuniquen conmigo para ver de qué forma podemos regularizarlos. Obviamente no van a tener el mismo valor que para el resto. Sale todas las actividades que son entregadas a destiempo o posteriores, pues no van a tener el mismo peso que para cuando se encomendaron. Entonces, ahorita les voy a dar los detalles del proyecto final y todo. El próximo sábado no nos vamos a conectar, solamente van a enviar el proyecto final y ya en el transcurso de la siguiente semana ya les estaré haciendo llegar sus calificaciones. Igual, si no me equivoco, las pueden ver reflejadas en el aula escolar en cuanto las termine de capturar, pero bueno, se las estaré haciendo llegar de manera individual a cada uno para que no haya ningún problema. No se las voy a poner en público a todas y todos, eso no va a pasar como si lo hacemos con el reporte de actividades, esas sí van a ser de manera individual, ¿sale? Entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que como les comentaba, son el resto de apartados de un proyecto de investigación, que bueno, la intención de esta primera experiencia con metodología de la investigación me interesa que, bueno, que queden bien claros los conceptos y los apartados de un proyecto, más que ya como tal empezar a hacer uno. Me interesa que los entiendan y que sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer en cada uno de los apartados, por si el día de mañana pues les toca llevar la experiencia con algún otro docente, al menos sepan realmente qué es lo que tienen que poner en cada uno de los apartados, que a veces eso es lo que sucede, que no conocemos exactamente qué es lo que va en cada uno de ellos. Y bueno, vamos a comenzar con la exposición. Esta es la tercera parte y vamos a hablar eh, de lo que es la población de estudio dentro de un proyecto de investigación. Recuerden que todos estos materiales igual se los voy a poner ahí para que los descarguen y todo, no hay ningún problema. Ya estuve revisando, por cierto, las actividades de las referencias. Veo que la gran mayoría, pues sí que se ve que se entendió en la última sesión cómo sacar la referencia de una tesis, por ejemplo, ¿no? Y espero que haya sido de utilidad los repositorios de investigación que les proporcioné para que ustedes se den cuenta de que hay mucha información dentro del Internet, ¿no? Confiable, sobre todo, y que no solamente existen las revistas, ¿no? O los artículos en Internet, sino que existen pues trabajos ya como más fundamentados en diversos sitios, como son de la UNAM, de la UB, etcétera. La población de estudio, por ejemplo, dentro de un proyecto de investigación siempre va a estar presente y de acuerdo a Pineda en el 94 nos dice que es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación y este puede estar constituido por personas, animales, empresas, organizaciones, instituciones, entre otros. Aquí algo a tener a consideración es que cuando hablamos de población de estudio dentro de un proyecto de investigación, no necesariamente estamos haciendo referencia a personas, ¿sale? Sino que también estamos haciendo referencia, por ejemplo, a animales, a objetos incluso, y a partir de ello se le denomina como población de estudio. Es decir, el concepto o la palabra población no solamente está ligada a las personas. Arias en el 2016 nos dice que es un conjunto de datos definidos, limitados y accesibles que formará el referente para la elección de la muestra y que cumple con una serie de criterios predeterminados. Seguramente ustedes habrán escuchado en algún momento de que cuando vamos a realizar un proyecto de investigación se habla acerca de una muestra de estudio o una muestra de la población. A continuación vamos a definir precisamente cuál es la diferencia que existe entre una población y una muestra, ¿no? La población, en resumidas cuentas, va a ser como nuestro objeto de estudio, a quienes vamos a aplicar esta investigación. Y la muestra, por su parte, que es lo que vamos a definir ahora, hace referencia, de acuerdo a Mata en el 97, a un subconjunto o parte
del universo o población en que se llevará a cabo la investigación. Es decir, es una muestra representativa de la población. Mientras que en la población, digamos, tenemos 100 personas, la muestra posiblemente sería solo una parte de ese total de personas que forman parte del proyecto de estudio. El muestreo, por su parte, es el método utilizado, perdona y me adelanté, es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra del total de la población y consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población que representa lo que sucede en toda esa población. Aquí hay un error, perdón, no es el muestro, es el muestreo. Esto del muestreo es una cosa totalmente diferente a la muestra. Eh, Les explico rápidamente. La población va a ser nuestro total, la muestra va a ser una parte significativa o representativa de toda esa población y el muestreo hace referencia a la técnica que voy a utilizar para diferenciar o seleccionar mi muestra. Tal es como si fuera el procedimiento o la metodología que voy a ocupar. A eso se refiere el muestreo. La muestra es ya la separación de un subconjunto de la población, que es la que voy a analizar, y la población va a ser mi total de esa población. ¿Sí queda claro esa parte? Es decir, la población va a ser mi conjunto total de análisis, la muestra va a ser solo una parte representativa de esa población total, de acuerdo a ciertos criterios, de acuerdo a ciertas características que quiero yo especificar a la hora de estudiarlo, y el muestreo va a ser como la técnica o la metodología que voy a ocupar para seleccionar mi muestra. ¿Sí queda claro la diferencia entre esas tres? ¿Lo repito de nuevo? Sí, profe, por favor. Ahí va de nuevo. Sí, profe. La población va a ser el total, ¿sale? El total y la definición de a quiénes voy a analizar en un proyecto de investigación. Si van a ser animales, si va a ser personas y de dónde son esas personas. Eso sería mi población, ¿sale? La muestra se compone no solamente de saber a quiénes voy a analizar, sino también de con qué características voy a seleccionar yo a esas personas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación sobre todas las personas que son católicas, ¿no? Mi muestra solamente tiene que incluir personas que sean católicas, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer lo mismo con un estudio, por ejemplo, donde solamente quiero analizar a personas que tengan la secundaria culminada. Entonces, mi muestra solamente van a ser personas que tengan la secundaria terminada, aunque mi población sean todas las personas, por decirlo así, entre los que les gustará, entre los 12 y 15 años, pero mi muestra solamente van a ser aquellos que tengan la secundaria terminada. Y el muestreo va a ser la técnica, ¿sale? Que voy a utilizar para seleccionar mi muestra. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que posiblemente a la hora de que yo ya tengo mi muestra representativa de la población y resultó que son 1 millón de alumnos los que yo puedo utilizar para mi investigación con la secundaria terminada, el muestreo lo que me va a permitir es hacer una clasificación de esos que ya cumplen con el requisito para mi investigación. Es decir, todavía de esa muestra voy a sacar yo un subconjunto, digamos, para no hacer tan pesada la investigación. Por eso yo les decía en la actividad anterior, en la actividad 5, cuando tenían que delimitar su tema, ¿no? Que por cierto lo hicieron muy bien, les hacía mucho hincapié en que delimitaran bien su población, ¿no? Si era entre rangos de edad, si correspondía a un ciclo en particular, a una institución o a una empresa, porque esto lo que hace es precisamente que nuestro muestreo o la población de estudio que vamos a utilizar sea mucho más exacta, ¿sale? Y no tengamos como que mucho de dónde sacar información, sino de lo contrario, pues nunca vamos a terminar ese proyecto de investigación. Y esa es la diferencia que existe, digamos, entre la población, la muestra y las técnicas de muestreo. Aquí bueno, se especifica a través de un ejemplo, ¿no? Cómo tenemos nuestra población y la muestra solo es una parte representativa de esa población total, ¿no? Obviamente que esta parte de la población pequeña, que es la muestra, tiene que cumplir con ciertas características que yo tengo que describir dentro de mi proyecto de investigación, ¿no? Si voy a analizar a puras mujeres, si voy a investigar a puros hombres, entre qué rangos de edad.
Y bueno, una vez que yo establezco esos criterios o esas características, es como procedo a generar mi muestra. Profe, una duda. Sí, adelante. ¿La parte del muestreo tiene alguna metodología en especial o depende de la investigación? Ahí, por ejemplo, viene precisamente esto de aquí, que son como los tipos de muestreo, exactamente, Ah, el ok. cómo vamos a seleccionar nosotros esas muestras representativas, ¿no? Es decir, dependiendo, por ejemplo, si mi estudio es cuantitativo o es cualitativo, ya nosotros vamos a ir determinando qué tipo de muestreo vamos a utilizar, ¿no? Hay dos tipos de muestreo, por ejemplo, que es el probabilístico y el no probabilístico. Dentro de cada uno de ellos existen diferentes tipos y cada uno de estos tipos nos explica la forma en cómo nosotros vamos a seleccionar la muestra. Por ejemplo, se me ocurre que en el probabilístico, ¿no? Si se dan cuenta, el número 3 hay un apartado que dice de conglomerados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que una vez que yo separo a mi población y ya tengo una muestra representativa de 1 millón de personas, lo reducí solamente a 100,000. Bueno, pues esas 100,000 yo las puedo conglomerar de acuerdo, por ejemplo, a su estatus social, de acuerdo a las empresas en las que se encuentran. Y eso, el clasificar de esa forma a las personas, pues va a tener un cierto impacto en mi investigación porque van a tener, digamos, una forma de pensar más similar por cada uno de los grupos que se vayan generando. Eso solo es un tipo de muestreo, pero existen muchos otros. Del lado de lo no probabilístico, por ejemplo, hay uno que es el segundo que dice bola de nieve o en cadena. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el investigador lo que hace es que selecciona a las personas que cumplen con las características de su investigación. Lo que les comentaba hace rato, si está investigando a personas que, no sé, que sean puras mujeres entre los 2 y los 14 años, y ya sacó a toda esa población, selecciona a 20 de ellas y una vez que aplica la investigación con ellas, lo que hace es que esas mismas personas pasan la voz a otras mujeres con ese mismo rango de edad y se va generando ese efecto de bola de nieve, es decir, las van invitando a la investigación. Esos son, por ejemplo, solo algunos tipos de muestreo de cómo se va sacando una muestra de una población. Todos los números o los tipos que ustedes ven en pantalla tienen una muestra diferente de cómo se selecciona a la población, ¿sale? ¿Cómo vamos a saber cuál vamos a elegir? Pues dependiendo de lo que queramos alcanzar dentro de nuestra investigación, ¿no? O lo que queramos saber de nuestra investigación. Si queremos determinar o calcular algún porcentaje, si queremos determinar factores, todo va a ir de la mano con nuestros objetivos finales, que lo vamos a ver ahorita más adelante, el cómo vamos a elaborar objetivos de investigación y en relación a esos objetivos es que nosotros vamos a poder darnos cuenta de qué tipo de muestreo corresponde a nuestra investigación. Pero bueno, aquí están algunos. En la parte de aquí abajo yo les incluí precisamente un enlace, que es este de aquí. Yo voy a compartirles toda la pantalla para que no solo vean la presentación. Pero, por ejemplo, este enlace es para que ustedes puedan ver la clasificación de de los muestreos, ¿no? Y a qué corresponde cada uno o qué significa cada uno. Por ejemplo, en el caso del estratificado, ¿no? En el que está del lado de lo probabilístico, nos dice que este muestreo consiste en dividir a la población en estratos. Si un ejemplo de esto sería estudiar la relación entre el grado de satisfacción vital y el nivel socioeconómico. Si a continuación se extrae un número determinado de sujetos de cada uno de los estratos, por tal de mantener la proporción de la población de referencia. O sea, como que cada una de las clasificaciones o de los tipos de muestreo tienen como un impacto dentro de nuestra investigación. Entonces, nosotros primero tenemos que ubicar, por supuesto, cuál es el objeto de estudio de nuestra investigación y a partir de eso plantear cuál va a ser la metodología o los pasos que vamos a realizar dentro de ella para saber qué tipo de muestreo nosotros vamos a utilizar. ¿Sí queda claro esa parte? ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno, otro de los apartados, por ejemplo, dentro de una investigación es la hipótesis. La hipótesis, de acuerdo a lo que menciona Tamayo, denomina que es lo que alguien piensa de la realidad que investiga y que por no tener certeza de ello debe probarlo, ¿no? Es como una idea adelantada, por decirlo así, de un proyecto de investigación. Pueden plantearse con mayor o menor basamento en lo real, pero sirven como un primer paso en la investigación, la cual buscará demostrarla o refutarla.
Esto, sin embargo, debe hacerse mediante alguna argumentación sustentada, por supuesto. Es decir, nosotros podemos tener una idea en relación a un problema de X disciplina y esa idea nosotros la podemos manejar como una hipótesis dentro de un proyecto de investigación. Y de nosotros va a depender comprobarle al resto que eso que yo pienso es verdad a través de la argumentación que voy a colocar dentro del marco teórico, que es otro de los apartados que vamos a ver más adelante, ¿no? Es allí donde yo voy a comprobarle a todo el mundo, por decirlo así, que mi hipótesis es correcta. Ya les mencionaba yo en la clase pasada que las hipótesis muchas veces salen rechazadas o aceptadas, ¿no? Pero que no va a pasar absolutamente nada si una hipótesis sale que es rechazada o refutada, porque aún así es una investigación que tiene un impacto social. Debido a que si alguien más quiere realizar la misma investigación que yo posteriormente, pues ya existe un estudio en el cual se demuestra que esa idea era errónea, ¿no? Entonces ya no pierde tiempo el siguiente investigador, digamos, buscando información o tratando de comprobar algo que ya se demostró que tal vez no funcionaba. Entonces, por eso las hipótesis son ideas, repito, que como anticipadas, pero que no importa si son válidas o no son válidas, lo importante es simplemente llegar como a la argumentación, digámoslo así, al sustento de que todo de que lo que vayamos a poner en un trabajo de investigación esté respaldado, digamos, por muchas fuentes y pues, sobre bases teóricas. Eh, ¿Hay alguna duda con respecto a esto de la hipótesis? ¿Así queda claro a lo que se refiere? Bueno, dice que, por ejemplo, que no todas las investigaciones pues requieren de una hipótesis. Por ejemplo, cuando una investigación no se busca probar algo, no se requiere de la hipótesis como tal. Hay, por ejemplo, muchas investigaciones mixtas, que recuerden que es la combinación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, que en muchas ocasiones no se pone un apartado de hipótesis, ¿no? Hay veces que el maestro o la maestra te obliga a generar una hipótesis dentro de un proyecto de investigación, pero si tú sustentas el por qué no es necesario tener una hipótesis en el proyecto, es completamente válido, ¿no? Porque hay veces que no estamos tratando de probar algo, simplemente estamos tratando de determinar o de calcular algún porcentaje, más no probando algo. Entonces, en ese caso, no es necesaria una hipótesis. Y aquí viene un ejemplo, ¿no? Dice, si el estudio es sobre las características físicas de los adolescentes en un determinado colegio, pues se trata de una investigación descriptiva. O sea, no hay necesidad de probar nada porque el cambio físico, por ejemplo, dentro de las personas es algo que está comprobado y es evidente, ¿me explico? Ya no es nada nuevo, no hay nada por descubrir y sabemos que es algo que va a suceder en esa edad en particular y lo único que queremos hacer con nuestra investigación es hacer una descripción de los cambios, digamos, que está sucediendo en el alumno, pero no estamos probando nada porque ya está establecido. ¿Sí se entiende esa parte? Bueno, eh, hay otro apartado más que es los objetivos de investigación, ¿no? Todo esto que les estoy mencionando siempre tiene que ir de la mano, ¿sale? Es decir, la población, la hipótesis, todos los apartados que vayamos a ver o los que hemos visto siempre tienen que estar en armonía o en sintonía. Es decir, no se puede hablar en un apartado sobre un tema diferente y al otro ya cambio de tema y así sucesivamente, porque si no, de lo contrario, no hay como un hilo dentro de la investigación, ¿no? Y lo que se busca es que ese hilo que vaya precisamente moldeando a- hacia nuestros objetivos todo el fenómeno o el objeto de estudio que estamos investigando. Un objetivo de investigación, en resumidas cuentas, pues es el fin o la meta que se pretende alcanzar dentro de un proyecto de estudio. También indica el propósito por el que se realiza en muchas ocasiones la investigación y se suelen redactar partiendo de un verbo en infinitivo y deben ser claros, alcanzables y pertinentes. Están planteados a partir de un problema o una hipótesis. Por eso es que primero partimos de nuestra idea que tenemos anticipada, que es la hipótesis, para posteriormente nosotros formular los objetivos. Hay que ser muy, hay que ser muy listos a la hora de establecer objetivos, sobre todo que sean alcanzables, no ponernos un objetivo que nos vaya a llevar 3 o 4 años conseguirlo, porque yo les repetía en una de las primeras sesiones que desafortunadamente en nuestro sistema educativo tenemos muy poco tiempo para abordar las asignaturas, ¿no? Entonces, si les piden un trabajo o un proyecto de investigación en donde solamente van a coincidir con el docente 6 o 7 encuentros, pues no pueden poner un objetivo que vaya a durar
en conseguirlo unos 2 años, ¿no? O en año y medio, porque tienen que ser objetivos desafortunadamente muy cortitos que en poco tiempo podamos llegar a conseguirlos o en demostrar si nuestra idea de esa hipótesis era aceptable o era rechazada. Entonces, esto de los objetivos, por eso hay que tenerlo bien en cuenta de cómo los vamos a elaborar, hay que ser, repito, muy inteligentes para plantearlos y no hacernos nosotros el harakiri, ¿no? Eh, la forma en cómo se redactan los objetivos se recomienda siempre que comiencen con un verbo en infinitivo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de algún verbo en infinitivo? ¿Qué características tienen los verbos en infinitivo? Un verbo en infinitivo sería como escuchar todos los verbos que terminan en ar, er, ir. Excelente, Fernando. Sí, exactamente. Todo verbo en infinitivo siempre va a terminar en ar, er o ir, ¿sale? Son generalmente como acciones y bueno, esos son los más utilizados dentro de la investigación y bueno, es lo que se recomienda dentro de un proyecto, ¿no? Para que los puedan elaborar. Hay dos tipos de objetivos. Maestro, Sí, adelante. ahí es donde se usa lo de la taxonomía de Bloom. Exactamente, aquí es donde se usa lo de la taxonomía de Bloom. Ahorita en un momentito vamos a ver, de hecho, esa tablita y otra más que nos pueden ayudar precisamente para la elaboración de objetivos, ¿no? Que a veces no sabemos cómo iniciar o con qué verbo puedo tal vez colocar mejor mi idea dentro del proyecto y esas tablitas pues muchas veces nos echan la mano. Dentro de los objetivos que nosotros tenemos en nuestro proyecto de investigación, generalmente nos vamos a encontrar dos, los generales y los específicos. En el caso, por ejemplo, del objetivo general, como lo dice aquí en la diapositiva, pues es el objetivo de mayor importancia, ya que ilustra el motivo por el cual se efectúa una investigación y generalmente se conforman solo las investigaciones por un solo objetivo general. De esta forma, se resumen el resultado final que se pretende alcanzar con una investigación. Es decir, va a ser nuestra meta final dentro de un proyecto de investigación y por eso se recomienda que solo sea un solo objetivo general. Como objetivos específicos, se puede entender que deben garantizar el alcance del objetivo general y que además son los que le siguen jerárquicamente, es decir, no pueden estar por encima de los específicos de los generales, y eso hay que cuidarlo un montón, y están planteados sobre aspectos más concretos derivados de los objetivos generales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nosotros vamos a tener dos tipos de objetivos dentro de nuestra investigación. Uno general, que va a marcar la meta a conseguir dentro del proyecto, y los objetivos específicos que van a ayudar a conseguir esa meta, ¿sale? Pero los objetivos específicos hay que cuidar mucho que no sobrepasen al general. Por ejemplo, nosotros podemos tener como objetivo general el identificar cuáles son los factores por los que un alumno abandona la institución, ¿no? O los que provocan el abandono escolar. Es decir, mi objetivo general solo es identificarlos. Pero si en mis objetivos específicos yo tengo el evaluar el proceso de abandono escolar, por ejemplo, esa palabrita, ese verbo de evaluar, ya está por encima de la identificación. ¿Me explico? Entonces, no podemos tener ese tipo de errores a la hora de que elaboramos objetivos de investigación, porque debe de haber una jerarquía dentro de los objetivos. Siempre nuestro verbo más fuerte, por decirlo así, lo vamos a colocar dentro del objetivo general. Y los específicos van a ser la consecuencia, digamos, de todo lo que queremos investigar y tienen que ayudar sí o sí a que se logre ese objetivo general. Ahorita les voy a poner un ejemplo de un objetivo general y de unos objetivos específicos, ¿no? Dice, el objetivo general que un servidor elaboró es calcular el porcentaje de abandono escolar en el tercer cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad IBES del ciclo 2020-2021 en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Es decir, lo que a mí me interesa saber de esta investigación es el porcentaje de abandono escolar en X cuatrimestre de X licenciatura en un determinado periodo. Ahora, ¿cómo voy a conseguir yo ese objetivo general? Pues me voy a apoyar de objetivos específicos. En principio, mi primer objetivo específico va a ser definir qué es el abandono escolar, ¿no? Es decir, para poder yo calcular el porcentaje del abandono escolar, primero hay que darle a conocer a la gente, pues, qué es el abandono escolar. Generalmente todas las investigaciones tienen objetivos específicos
la definición del objeto de estudio, ¿no? Si voy a hablar de abandono escolar, si voy a hablar de depresión, de drogadicción, pues generalmente se inicia siempre con la definición del objeto de estudio. Posteriormente, tengo un segundo objetivo específico. Cabe aclarar que en cuanto a objetivos específicos no hay un límite, pero sí sé que se recomienda, por ejemplo, que sean alrededor de 5 o menos, ¿no? O sea, si alguien pone 10 objetivos específicos, no hay ningún problema, siempre y cuando eso justifique que es necesario ese objetivo para llegar a tu objetivo general. Hay muchas veces que llenamos la investigación de objetivos específicos, pero que no están ayudando en nada a conseguir el objetivo general. ¿Me explico? Entonces, cuando sea ese el caso, por ejemplo, de que tenemos objetivos específicos que realmente no me sirve de nada porque no van a ayudar a conseguir el objetivo general, pues lo mejor es quitarlos y solamente quedarnos con aquellos que realmente van a aportar algo de valor para conseguir mi meta final. El segundo objetivo específico es determinar las causas que provocan el abandono escolar. Esta, por ejemplo, puede ser opcional, ¿no? Esta, por ejemplo, sí que la puedo llegar a quitar incluso de mis objetivos específicos, porque como tal, dentro de mi objetivo general no es tanto el saber qué causas están provocando el abandono. Pero si yo lo que quiero posteriormente en un futuro estudio es ahora saber el porcentaje de abandono escolar por cada una de las causas que lo provocan, pues sí que me sería útil este objetivo específico. Por eso es que lo mantengo pensando, digamos, que en un futuro voy a determinar ahora el porcentaje por cada causa que provoca el abandono escolar dentro de la escuela. Y tenemos un tercer objetivo específico que es prácticamente la clave para yo poder conseguir mi objetivo general, que es realizar un análisis estadístico de las bajas registradas en el ciclo 2020-2021 en la carrera de pedagogía de la Universidad IBES. Ese estudio estadístico, por ejemplo, que está dentro de mis objetivos específicos, sí que me va a llevar a conseguir el objetivo general, que es calcular un porcentaje de abandono escolar dentro de la universidad. Entonces, aquí vamos a poner todas las acciones que vamos a realizar para nosotros poder conseguir esa meta final. En los objetivos específicos vamos a explicar todo eso, ¿sale? Por eso repito, pueden ser 1, 2, 3 o incluso más de 5 los objetivos que necesitemos para conseguir la meta. ¿Queda claro cuál es la diferencia entre un objetivo general y uno específico? Sí, profe. ¿Nadie tiene dudas? Cuando nosotros vamos a elaborar, por ejemplo, objetivos generales y específicos para la investigación, nos podemos apoyar, por ejemplo, de estas tablitas, ¿no? Que hay muchas de ellas en el Internet. Y aquí, bueno, viene una recomendación, por ejemplo, de cuáles son los verbos que podemos utilizar para el caso de los objetivos generales y para el caso de los objetivos específicos, ¿no? Si ustedes analizan, por ejemplo, esta tablita, se van a dar cuenta que en el caso de los objetivos generales son acciones que implican mucho análisis, o sea, que realmente es el objetivo más fuerte dentro de la investigación, que son los azules, y del lado de los amarillos son todas aquellas acciones que nos van a permitir llegar a los azules, por decirlo así. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. Igual les repito, todo este material pues lo van a tener ahí para que lo puedan consultar en cualquier momento. Y viene lo que mencionaba hace unos momentos su compañera, ¿no? Sobre la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía de Bloom, cabe mencionar que no apareció o no surgió para la investigación como tal. Es decir, no fue la intención de este autor, Bloom, hacer este cuadrito para la investigación, sino que lo hizo para el aprendizaje, para poder determinar los grados de aprendizaje en el alumno. Pero se adaptó muy bien también a los proyectos de investigación y muchas personas, por ejemplo, la utilizan para la elaboración de objetivos. ¿Qué es lo que hace Bloom? Bueno, lo que hace Bloom es clasificar los verbos de acuerdo a su función, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos investigar sobre un concepto nuevo en psicología o en pedagogía y queremos saber más de él porque no se ha explicado con certeza su definición, pues podemos ocupar un verbo de la columna de conocimiento, ¿no? Donde podemos describir, donde podemos citar o definir algún concepto. En educación, por ejemplo, para los pedagogos y las pedagogas, algo que se menciona mucho, o incluso los psicólogos lo han de haber escuchado, es el concepto de calidad educativa, ¿no? O de ahora excelencia educativa, que se menciona mucho en los libros de texto. Pero, por ejemplo, ese tipo de conceptos son muy comunes, pero no se sabe a ciencia cierta exactamente a lo que hacen referencia, ¿no? Porque puede implicar muchas cosas detrás el concepto de calidad o de excelencia. Para una investigación es válido, por ejemplo, si alguien quiere definir ese concepto.
porque tal vez se dio cuenta en los antecedentes o en el estado del arte, lo que ustedes ya hicieron, las investigaciones previas, que todo lo que existe referente a ese concepto, pues no nos ofrece como tal a día de hoy una definición clara de ese concepto. Entonces, lo que hace el investigador es realizar una investigación, valga la redundancia, o un proyecto sobre la definición o el definir el concepto de calidad o de excelencia educativa. Entonces, por eso es que Bloom lo que hace es partir todos los verbos de acuerdo a su clasificación, ¿no? Ya sea en el área del conocimiento, en el área de la comprensión, en el área de la aplicación. Por ejemplo, esto de la aplicación generalmente se utiliza mucho en posgrados, ¿no? Cuando nosotros vamos a realizar proyectos de investigación que realmente tienen un impacto como tal ya en una empresa o en una organización, ya se busca utilizar este tipo de verbos que sean aplicar, calcular, construir, destruir, dibujar, emplear, ¿no? Que son conceptos en los cuales tú ya te tienes que meter de lleno con la investigación y realmente manipular objetos o herramientas para comprobar tus hipótesis. En el grado de licenciatura, por ejemplo, lo que se busca es que las investigaciones se encuentren en la columna del conocimiento, es decir, que los lleve a ustedes a reconocer, que los lleve a ustedes a describir o a identificar, y que se encuentren sobre todo también en el apartado de la comprensión o de la síntesis, ¿no? Eso, ¿qué es lo que busca? Que se genere, digamos, ese pensamiento crítico o reflexivo dentro del alumno, porque eso le va a permitir a él comparar teorías, le va a permitir comparar ideas entre diversos autores, como lo que hicimos, digamos, en la actividad pasada, donde ustedes buscaban otros autores que hablaban sobre el mismo tema o similar a su tema y se daban cuenta que, por ejemplo, cada uno puede tener una postura diferente o una metodología diferente para llegar a conseguir el objetivo general de la investigación. Estas tablitas, repito, son de mucha utilidad cuando nosotros vamos a elaborar objetivos de investigación. El marco teórico es otro de los apartados, por ejemplo, que son muy importantes también dentro de un proyecto de investigación, porque es aquí donde nosotros vamos a saturar, digamos, nuestro proyecto de investigación con información. También se le llama como marco de referencia y como lo dice en la diapositiva, pues es el soporte técnico, contextual o legal de los conceptos que se utilizarán para el planteamiento del problema en la investigación. Su importancia radica en que permite justificar, demostrar, apoyar e interpretar las hipótesis y los resultados de una investigación de forma ordenada y coherente. Hay algo, por ejemplo, que muchas veces no nos explican, de que el marco teórico no simplemente es copiar y pegar todo lo que encontremos en Internet sobre nuestro objeto de estudio, ¿no? Nosotros tenemos que dar respuesta en el marco teórico a nuestros objetivos específicos, ¿sale? Maestro, yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿Cuál es la diferencia en el estado del arte y el marco teórico? Ok, que en el estado del arte tú vas a agarrar, digamos, todo lo que encuentres similar o que te sirva como un punto de partida para tu investigación, ¿sale? Más allá de si estás de acuerdo o no en la forma en cómo ellos lo trabajaron, ¿sale? Simplemente es un marco de referencia para ti, el estado del arte, para tú partir con tu investigación. Mientras que en el marco teórico, ¿sale? Tú sí que tienes que tener una idea o una base teórica muy marcada. Es decir, tú ahí sí como que te casas con la idea de algún autor o de alguna línea de investigación para fundamentar y argumentar el por qué tu hipótesis es cierta dentro del marco teórico. Es decir, como que en el marco teórico tú tienes que demostrarle a la gente por qué tu hipótesis es verdad. ¿Sale? Ahí vas a meter todos los estudios que realmente demuestran lo que tú planteas, vas a describir los fenómenos que están aconteciendo en X lugar, no vas a meter toda la información que recaudes en relación a tu objeto de estudio. En el estado del arte o en los antecedentes, ahí solamente es como colocar todo lo que se hizo, pero igual puede ser que esas investigaciones que tú colocas en el estado del arte demuestren todo lo contrario, incluso a lo que tú tienes como hipótesis. Es decir, tal vez ellos la rechazan en el estado del arte, pero tú las colocas. ¿Por qué las vas a colocar? Porque tú vas a demostrarles a esas personas que estás citando en tu trabajo, en tu marco teórico, que lo que decían era mentira. ¿Me explico? Ya les había mencionado yo en algún momento que cuando nosotros vamos a citar o a referenciar, no necesariamente es para halagar, digamos, al autor, sino que en muchas ocasiones podemos citar o referenciar para demostrar que tal vez la idea de un autor o una investigación estaba equivocada.
¿no? O que podemos llegar a diferentes conclusiones y esas conclusiones a las que llegamos, pues generalmente surgen a partir de lo que nosotros planteamos en el marco teórico. Repito, porque el marco teórico sí es una investigación profunda, digamos, es meternos a investigar a fondo nuestro tema, es buscar lo que ya está comprobado de nuestro tema, mientras que en el estado del arte es como una combinación de entre lo que está comprobado, lo que ya se demostró que sirve, lo que se demostró que no sirve, ¿sale? Pero en el marco teórico no vamos a agarrar nuevamente todo eso, simplemente nos vamos a centrar en lo que nosotros creemos, por decirlo así. ¿Sí queda claro esa parte? Sí, entonces en una investigación primero va el estado del arte y después va Siempre, el así es. teórico. Siempre va a ir en principio el Pero estado siempre del van los arte. dos. Sí, y siempre van los dos. Bueno, digamos que en un proyecto serio de investigación se recomienda que vayan los dos. Hay quienes omiten el estado del arte y pasan directamente al marco teórico, por ejemplo, ¿no? Pero lo ideal sería que siempre exista el apartado de los antecedentes o el estado del arte para que tú conozcas, digamos, todo lo que se ha hecho en relación a tu tema, para que veas cómo le hicieron, por qué la niegan, o por qué niegan esa hipótesis, y ya tú en tu marco teórico te darás a la tarea de demostrarle, digamos, al mundo que tu idea es la correcta. ¿Me explico? Y ya en el marco teórico se pone, por ejemplo, las estadísticas, no. Sí, puedes meter ahí ya estadísticas, estudios realizados en diferentes países, ¿no? El chiste es como que ahí tú tienes que comprobarle al resto que lo que tú piensas es lo correcto, ¿me explico? Y obviamente no se trata de hacerlo solamente porque yo lo creo, ¿no? Sino en fundamentos, que en este caso pues serían otras investigaciones u otras ideas que tengas tú en relación a X tema. Aquí sí es muy importante, por ejemplo, que en los marcos teóricos, se fundamente muy bien nuestra idea que tenemos en relación a X tema, ¿sale? Porque si nosotros no fundamentamos bien una idea, o sea, si yo quiero demostrarle, por ejemplo, hoy en día a las personas que existe una desmotivación por la educación, yo tengo que demostrar a través del marco teórico por qué creo eso. ¿Me explico? Tengo que realizar encuestas y esas encuestas me van a traer lo que son resultados, ¿no? Y a través de esos resultados yo puedo demostrar tal vez que el alumno hoy en día no se siente con ganas de ir a la institución, no a las escuelas. Obviamente todos los apartados de investigación tienen sus respectivos como secciones, ¿no? O sea, también hay una sección de resultados, hay una sección de instrumentos donde tú vas determinando qué técnica ocupaste, ¿no? Qué te lanzó los resultados, pero en el marco teórico sí que puedes hacer uso de, no exactamente del instrumento y de tus resultados, sino lo que ya hay de otros autores. ¿Me explico? Porque para que tú expliques lo que obtuviste de tus resultados, tú vas a tener más adelante en tu trabajo de investigación un apartado llamado resultados, ¿sale? En donde ahí vas a plasmar todo lo que te arrojaron tus encuestas, todo lo que te arrojaron tus entrevistas, y ahí es donde tú vas a demostrar por qué tu hipótesis es correcta. Mientras, en el marco teórico todavía no vas a plasmar como tal tus resultados, pero sí que puedes citar otras investigaciones que ya hayan aplicado resultados, que ya hayan aplicado pruebas y que estén demostrando lo mismo que tú piensas en la hipótesis, ¿no? En este caso de que existe una desmotivación, digamos, por la educación. ¿Sí queda claro esa parte? Sí, gracias. Ok. Eh, unas cosas, por ejemplo, a tomar en cuenta cuando vamos a elaborar un marco teórico, hay que entender que, bueno, esto es parte fundamental de toda investigación, que en ellas se identifican pues las fuentes primarias y secundarias sobre las cuales se sustenta el trabajo, es decir, si son tesis, si son ensayos monográficos, de dónde me voy a apoyar para hacer mi marco teórico. Amplía la descripción del problema que se integra a la teoría con la investigación y los factores que la estudian. Si estoy hablando sobre el abandono escolar, bueno, tengo que tener bien claro, sobre todo en mi objeto de estudio, y saber de dónde voy a sacar la información para definir ese objeto de estudio, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, en educación, sacar una definición de la SEP, ¿no? Que sacarla de lo que me platicó mi primo o mi tío, ¿no? Es decir, ese tipo de citas, por ejemplo, ya marca una formalidad en tu trabajo de investigación, ¿no? Incluso el uso de autores también te da como que una muestra de la calidad de información que se está manejando dentro de un proyecto de investigación, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, citar dentro de un trabajo de psicología a Freud que citar al maestro de aquí de la esquina, ¿me explico? Entonces, aunque tal vez es mejor, ¿no? Pero no sabemos. Entonces, el tipo de autores, el tipo de corrientes que manejemos dentro de un proyecto de investigación
siempre va a ayudar para fundamentar mucho mejor nuestro trabajo. Este marco teórico, como bien lo mencionaba, está constituido de la presentación de postulados de distintos teóricos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nuestro proyecto de investigación en el marco teórico, de preferencia, tiene que estar sustentado con teorías, con autores, ¿no? Y con líneas de investigación. Ustedes más adelante, tanto en psicología como en pedagogía, van a empezar a ver que existen muchas corrientes psicológicas, que existen muchos modelos educativos, ¿no? Muchos paradigmas educativos. Y cuando nosotros elaboramos, por ejemplo, el marco teórico de un proyecto, pues lo ideal es sustentar nuestra idea a través de una de esas corrientes pedagógicas, a través de una de esas corrientes psicológicas, para que sea mucho más difícil de que nos refuten nuestra hipótesis, ¿no? O sea, es la mejor forma de nosotros demostrar que lo que pensamos, digamos, es lo correcto, teniendo bien argumentada nuestra investigación, teniéndola bien, pues, sólida, digamos, en cuanto a bases teóricas y autores. El quinto apartado a tener en cuenta es que este marco teórico permite al investigador tener una visión más completa de los planteamientos y teóricos, sobre todo, de los cuales se fundamenta el problema de investigación y la metodología de estudio en las fases de observación, experimentación y conclusión. Es decir, ya nos va dando un panorama como general este marco teórico de cómo podemos ir manejando todo este proyecto, ¿no? Con qué metodología, con qué instrumentos y sobre todo llegar a conclusiones como muy claras para que el lector las pueda comprender. ¿Cómo podemos hacer un marco teórico? Bueno, pues lo primero, lo ideal, es revisar sobre todo la bibliografía. Debe ser revisada previamente y de manera exhaustiva para, sobre todo, poder seleccionar solo aquello que sea de interés en la investigación. Cuando vamos a hablar, por ejemplo, sobre la depresión, vamos a encontrar miles de textos sobre la depresión, ¿no? Pero ¿cuántos de ellos realmente me van a ser útiles para mi investigación, ¿no? ¿Cuántos autores no vamos a encontrarnos que definen la depresión y cuántas de esas definiciones con cuántas de esas definiciones realmente estoy de acuerdo? Y eso es algo sumamente complicado y de mucho análisis, ¿no? Por eso el marco teórico es lo más complicado, bueno, una de las cosas más complicadas, y no tanto complicadas, sino que lleva mucho tiempo, sobre todo cuando te tomas en serio el proyecto de investigación, porque de 20 definiciones de depresión, por ejemplo, tal vez tú no estás de acuerdo con ninguna, ¿no? Y eso incluso te pueda llevar a elaborar una investigación sobre definir el concepto de depresión. O puedes encontrar 20 definiciones, pero solo 2 de ellas te convencen. Entonces, en tu proyecto solamente vas a meter esas 2 definiciones que te convencen y el resto las vas a dejar fuera. ¿Esto para qué? Bueno, para que la investigación, el proyecto que estás elaborando, realmente vaya como tú lo quieres. Me explico, vaya con la misma idea que tú tienes en tu cabeza y que siempre te vas a encontrar con autores que tienen una idea más o menos similar a lo que tú traes en mente. La segunda cosa que hay que tener en cuenta, pues, es identificar las bases teóricas o legales. Por ejemplo, en tesis o proyectos de investigación como del área del derecho, pues sí hay que tener bien en cuenta todo lo que son las cuestiones legales, ¿no? Para saber en dónde vamos a fundamentar, en qué artículos, en qué leyes. Por ejemplo, en educación se puede fundamentar mucho este apartado de lo legal, sobre todo en las reformas, por ejemplo, educativas, ¿no? Que corresponden al marco legal de la educación. Y en el caso de la psicología, bueno, ustedes también pueden fundamentar toda esta parte a través de las corrientes psicológicas. El tercer punto es ordenar los conceptos, que deben de estar organizados jerárquicamente y con mucha lógica. Se trata de un aspecto que le dará más formalidad a la investigación. Esto sobre todo porque si vamos a hablar, por ejemplo, de, ¿qué les gustará? Sobre la drogadicción, ¿no? O el consumo de sustancias nocivas, pues no podemos empezar como con la descripción de las sustancias nocivas si antes no hemos definido, pues, qué es una sustancia nociva. ¿Me explico? A eso se refiere el orden. O sea, hay que establecer un orden claro dentro del proyecto de investigación y saber qué es lo que va primero, qué después, para que al lector no le resulte complicado entender nuestro tema. El cuarto, bueno, es enviar información de relleno, evitar, perdón, información de relleno, que es concentrarse exhaustivamente en datos que contribuyan a generar el conocimiento, es decir, dejar de lado toda aquella información que realmente no me vaya a ser útil para mi proyecto de investigación. Y por último, tenemos el redactar de manera clara.
Esto es muy importante, hay que tener en cuenta que cuando vamos a hacer un trabajo de investigación, lo mejor que podemos hacer es ser claros con la información, de no darle tantas vueltas al asunto, sobre todo porque a la gente en México no le gusta leer, ¿sale? O sea, vivimos en una sociedad en la cual generalmente anualmente se leen de 2 a 3 libros como máximo, ¿sale? Entonces, si tú le traes una tesis de 150 hojas, ¿sale? Pues difícilmente todas las personas o toda la comunidad, en este caso estudiantil, la va a terminar leyendo, ¿no? O sea, qué bueno que te haya salido un muy buen proyecto de investigación. Tal vez es necesario que sea esa cantidad de hojas y está bien, pero hay que ser muy claros y muy breves con la información que vamos a manejar dentro de un proyecto de investigación para que no sea tan pesado el proceso de lectura, ¿no? Nosotros tenemos que volvernos también muy hábiles a la hora de que buscamos información dentro de un trabajo, porque por ejemplo, cuando vamos a buscar definiciones sobre X concepto, de hecho vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, vamos a poner en el internet algo. Todos ven el navegador, ¿cierto? Vamos a buscar en Google la definición, por ejemplo, de abandono escolar, ¿no? O un texto sobre el abandono escolar. Es que lo que generalmente hacemos es que ponemos la palabra clave y seguido ponemos .pdf o ponemos PDF, ¿no? Pero hay veces que nos encontramos con textos, por ejemplo, que tienen 400 hojas, que tienen 300 hojas, ¿no? Y realmente pues no me interesa leerlo todo, sino que solamente estoy buscando una definición, ¿no? De lo que es el abandono escolar. Entonces, por ejemplo, este es un artículo muy pequeñito de 25 hojas, pero imaginen ustedes que es de 400 o de 300, ¿no? Entonces, aventarse una lectura para un trabajo que ya no surge, pues es bastante complicado. Entonces, todos estos, ¿cómo se podría decir? Lectores en la página web o cuando abrimos un PDF con Adobe Acrobat o con algún otro programa, deben de saber que todos estos programitas tienen un buscador rápido, ¿sale? Si nosotros oprimimos la tecla control, generalmente es control F, ¿sale? En la pantalla se nos despliega en la parte inferior un buscador de palabras, ¿sale? Si lo abrimos con Adobe Acrobat, por ejemplo, desde nuestra computadora y no desde el navegador, porque este documento lo estoy abriendo desde el navegador, pero si ya lo descargamos y lo abrimos con un programa de la computadora, generalmente es con control B o con control F que salen estos buscadores. Y aquí en estos buscadores yo puedo meter las palabras claves para filtrar las definiciones. Por ejemplo, puedo poner aquí la palabra abandono en la parte inferior y en el texto, en el documento, pues me va a resaltar en verde todo lo que lleve la palabra abandono. Y de esta forma yo puedo buscar mucho más rápido dentro del documento todo lo que tenga que ver con la palabra abandono. Y de esa forma yo puedo sacar definiciones mucho más rápido porque me las resalta en un momento y de esa forma yo poder sacar definiciones de textos que tengan 300 o 400 hojas. Lo ideal es que se lea el texto completo, pero hay veces que no nos da tiempo a hacerlo, ¿no? Entonces, cuando busquemos información muy específica, pues sí que podemos llegar a utilizar como que este tipo de herramientas para facilitar la búsqueda, ¿sale? Obviamente, una vez que encontramos una definición, pues hay que leerla, hay que revisar si realmente me sirve o me es útil para mi trabajo de investigación. ¿Sí queda claro cómo le tienen que hacer? ¿Nadie tiene dudas? ¿Eso aplica también para un buscador en internet? En el buscador, por ejemplo, aquí existen ya como otros trucos, digamos así, en los buscadores, por ejemplo, aquí en Google, ¿no? Vamos a meternos de nuevo a la página principal. Cuando nosotros vamos a realizar búsquedas en Google, aquí existen caracteres especiales, digamos, para filtrar búsquedas, como es el símbolo de más, por ejemplo, el símbolo de menos, las comillas y el asterisco. Eso dentro de los buscadores de Internet tienen funciones específicas, ¿sale? Por ejemplo, las comillas, si nosotros incluimos, perdón, una frase entre comillas en el buscador, nos va a buscar todos aquellos resultados que tengan exactamente las palabras que yo acabo de colocar en el buscador, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cosas generalmente no se enseñan y yo considero que deberían enseñarse desde siempre, ¿no? Porque son competencias que todos debemos tener para buscar la información dentro del Internet. Por ejemplo, si yo pongo entre comillas el abandono escolar es y cierro las comillas y le doy enter, me va a buscar dentro del Internet
todo lo que tenga que ver con esas palabras. Vean cómo en negritas se posiciona esa misma frase. El abandono escolar es, abajo el abandono escolar es, abajo el abandono escolar es, y así me salen miles de resultados, ¿sale? ¿Esto no nos lo enseñan? Pues no lo enseñan. A veces lo tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Pero así como esto, por ejemplo, podemos utilizar el símbolo de más para buscar textos, por ejemplo, en donde se incluya el abandono escolar más la palabra deserción. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, que me va a buscar artículos en el internet que incluyan la palabra abandono escolar más la palabra deserción. Si yo le doy aquí en buscar, todos los textos que me arroja ahora tienen que ver con esas dos palabras, ¿sale? De hecho, aquí me los marca en negritas, la deserción escolar, la deserción escolar. Aquí me marca otros que hablan sobre el abandono y la deserción escolar. ¿Me explico? Es decir, vamos haciendo una clasificación mucho más filtrada de la información dentro de los navegadores. Esto así funciona con Google, así funciona con Yahoo y con muchos otros navegadores, pero bueno, desafortunadamente esto generalmente no se explica, no se enseña, pero es muy útil, sobre todo cuando vamos a armar proyectos de investigación, tener en cuenta todos estos, digamos, como atajos para buscar información, porque hoy en día, ya les comentaba al inicio del módulo, ¿no? Que existe mucha información dentro del Internet y a veces se dificulta la búsqueda de la misma por el exceso de información que hay hoy en día. Con eso vamos a cerrar lo que son las explicaciones. Todavía hay un montón de apartados de un proyecto, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo realmente no es imposible verlos todos. Nos queda pendiente, por ejemplo, lo que son los diseños de investigación, lo que son las variables, lo que son los anexos, lo que son los resultados, lo que son los instrumentos, las conclusiones. Bueno, las conclusiones generalmente vienen derivadas de lo que ya se obtuvo en los resultados, de lo que ya se obtuvo en el marco teórico, y a partir de ahí, con nuestra propia interpretación, es que formulamos las conclusiones. Creo que ahí no hay mucha duda, pero a mí sí me gustaría, por ejemplo, que hubiésemos tenido más tiempo para explicar el resto de apartados de una investigación. Referente a la actividad 7, es realizar una sopa de letras y un crucigrama que ya están hechos en una plataforma, ¿sale? Lo único que van a tener que hacer es acceder al enlace que viene aquí. Igual se los voy a poner en la plataforma y en el grupo. Y en cuanto entren, pues les va a aparecer ya para que resuelvan estas dos actividades. Todo tiene que ver, obviamente, con lo que ya hemos visto en clases, por decirlo así, desde la primera hasta esta última. Y vamos a esperar a que abra aquí la página para que ustedes lo puedan ver. Ahí nos va a llevar a una página que se llama EducaPlay y en muchas ocasiones les va a saltar un anuncio y tienen que esperar. Ya en cuanto lo quieran contestar, solamente le dan clic aquí en comenzar, lo tienen que responder, sale tanto la sopa de letras como el crucigrama. Una vez que lo completen, les va a saltar un cuadrito que, bueno, se demuestra que ya lo hicieron al 100% y lo que les estoy pidiendo es que le tomen una captura de pantalla o una fotografía y esa la van a mandar a la plataforma del aula escolar, ¿sale? Una por la sopa de letras y otra por el crucigrama. Serían dos fotografías, ¿sale? Las que tendrían que estar mandando. Si no les deja subir dos archivos en el aula escolar, solamente les permite uno, bueno, pues pegan las fotografías en un Word y me mandan el Word con las dos fotografías, ¿sale? Dependiendo, no recuerdo si les permite subir más de un archivo, no sé si alguien lo sepa, pero si se los permite, subirían dos fotos y si no, solamente un documento con las dos fotos que estén pegadas, digamos, al mismo. La entrega de esta actividad es para el jueves a las 11:59, ¿sale? Es decir, de la próxima semana el jueves. Y aquí viene lo del proyecto final, pero antes de pasar al proyecto final, ¿tienen dudas con respecto a esta actividad? No. ¿Ninguna? No, maestro. Ok. Bueno, pues el proyecto final está bien regalado y creo que vale 4 puntos, ¿no? Había pensado en ponérselos difícil, pero ya los hice sufrir, creo yo, un poco con las actividades. Ya estuvieron trabajando bastante bien y además, pues casi todos cumplieron. Entonces, eso demuestra que no hubo de otra más que entrarle. Por eso lo hice mucho más sencillo el proyecto final. Y bueno, el proyecto final es grabar un video, sale, de 2 minutos. Pero no se espanten, tranquilos. Van a ver de qué es el video. El video simplemente tienen que compartir pues su experiencia personal en la asignatura, es decir, qué fue lo que aprendí de esta materia, que si aportó algo nuevo, por ejemplo, a mi preparación, qué te gustó de la materia y qué no te gustó o recomendarías, ¿sale? En eso consiste prácticamente el video, o sea, un video de 2 minutos mencionando lo que aprendí
¿sale? Si aportó algo nuevo, qué me gustó y qué no me gustó de la asignatura y qué recomendaría. En cuanto tengan ese video de máximo, digo, máximo no, mínimo 2 minutos, digo, también no me vayan a mandar un video de 10 minutos porque no lo voy a ver completo, no manden uno de 2 minutos, máximo 3, en donde simplemente resuman esa parte, ¿sale? Este video sí que lo van a tener que subir ya sea a la nube o a YouTube. Todas esas plataformas tienen manera de compartir el video de manera oculta, ¿sale? Para que nadie más lo pueda ver. Incluso en YouTube, cuando nosotros subimos un video, decidimos si lo queremos poner público, oculto o solo para que determinadas personas puedan ver el enlace. O sea, a mí me interesa que esté oculto, no hay ningún problema. Si ustedes lo quieren poner público, pues ya es su decisión. Pero a mí solo me interesa que me manden el enlace para yo poder tener la evidencia para evaluarles, ¿no? Esto porque generalmente a nosotros nos piden evidencia de que realmente elaboraron un proyecto de investigación. Es por eso que les estoy solicitando el video como parte del proyecto. Esto lo van a entregar hasta el lunes 2 de noviembre, o sea, en pleno Día de Muertos. Van a entregar el proyecto de investigación, ¿no? Van a tener, como quien dice, sábado y domingo de la siguiente semana todavía para poder elaborar este video de 2 minutos y ya van a proporcionar a mí el enlace. Se van a generar los apartados en el aula escolar, tanto del crucigrama y de la sopa de letras como del video, para que ustedes allí me puedan mandar sus enlaces y bueno, yo tomarlos en cuenta para la evaluación final. Recuerden, este proyecto, repito, si no me equivoco, vale 4 puntos, o sea, son 4 puntos de regalo prácticamente, ¿no? La idea del proyecto final, pues sí que era que ustedes elaboraran referencias, que sacaran citas, bueno, que las construyeran ustedes mismos, ¿no? Ya no como la actividad que les puse donde venían ya hechos los ejercicios y solamente identificaban. La idea del examen final era que ustedes elaboraran las citas, ¿no? O sea, que ustedes las construyeran al igual que las referencias. Entonces creo que pues sí está regalada la actividad final, pero bueno, espero que no les genere tanto problema. ¿Cómo pueden grabar este video? Bueno, lo pueden hacer con la computadora, con la webcam, lo pueden hacer con el celular, no tengo ningún problema. Como se les haga más fácil hacerlo, es simplemente compartiendo su experiencia personal. No tienen que explicar absolutamente nada de los contenidos, ¿sale? O sea, si ustedes quieren hacerlo, vamos, está excelente, pero si no, no hay ningún problema. ¿Tienen dudas con respecto a cómo van a elaborar esta actividad? No, ninguna. ¿Sí queda claro cómo la vamos a hacer? Profe, ¿el video se puede editar como uno guste? Hombre, sí, si alguien quiere... Esto estaría... Pensé en meterlo de la creatividad, pero vamos, yo sé que no todos tenemos a veces las herramientas a nuestro alcance para poder hacerlo, pero si alguien quiere hacer edición en el video y todo eso, no, mucho mejor. Ok, gracias, profe. Si quieren hacer un fotomontaje o algo así, adelante, ¿eh? Pero no va a valer más por eso, No, ¿verdad? no va a valer más por eso. Ah, No, bueno. no va a valer. Todos van a valer lo mismo. Eso sí, nada más no se vayan a parar frente a la cámara y vayan a decir mi nombre es fulanito de tal, fue excelente, nos vemos, porque eso sí, no lo voy a valer como 4 puntos, ¿no? O sea, Pero sí traten de compartir, o sea, si se sintieron estresados, no importa, díganlo. Yo sé que les dejé muchas actividades, pero era parte para que aprendieran los apartados de la investigación. Pero sí es importante que ustedes plasmen su experiencia ahí en el video. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. ¿No? Bueno, pues fue un gusto tenerles porque ya no nos vamos a ver la próxima fin de semana, pues ya no vamos a coincidir nuevamente en las sesiones sincrónicas, ya solamente voy a evaluar los proyectos y bueno, ya les estaré dando las calificaciones la siguiente semana. No dudo mucho que nos vayamos a volver a ver, sobre todo con los psicólogos, con los pedagogos, y que es muy probable que coincidamos más adelante, pero bueno, espero que realmente haya sido de utilidad los contenidos abordados en la asignatura. Y sobre todo que el día de mañana que lleven metodología de la investigación, al menos sepan qué va en cada uno de los apartados y no los agarren en curva. Así que bueno, que tengan bonita tarde y nos estamos viendo pronto. Gracias, profe. Gracias, Muchas profe. gracias. Hasta luego. Profe, nos Gracias. vemos. Hasta Hasta luego. luego. Bye, bye. Gracias, profe.